Entonces, primer paso, vamos a ver palabras repetidas. Ustedes me guían dónde podemos encontrar alguna palabra repetida. Bendecido y bendición Sí, en el 3. nos ha bendecido, lo voy a marcar en rojo, y bendición. Ok. No sé si hay otro bendecido por aquí. Creo que no. No, ya no hay otro. Ujú. Ok. Alabanza. Voy a hacer un poco de trampa. Voy a poner, nos predestinó y fuimos predestinados. Esto es uno de los temas fundamentales de toda la carta, pero en esta sección en especial, con esta repetición, podemos ver que es uno de los temas principales de esta oración. ¿Cómo sabemos que es una oración? Bueno, en Reina Valera 60, eso sí nos aportaba. Veíamos aquí en Reina Valera 60 que las líneas son un poco más cortas, ¿verdad? Bueno, Reina Valera 2000, sí. ¿Ven? Versículo 3, 4, sí. De ahí en adelante, eso nos muestra que es o una poesía o una oración. Entonces, del versículo 3 hasta el 23, lo normal antes en las cartas era tener una introducción, una oración y el desarrollo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos acá, una oración. Y Alabanza. en la oración hay un tema, que es la predestinación. Entonces tenemos alabado sea el Señor y la alabanza. Y también abajo está en el 12. Ay, Nito, ¿qué tal? Hola, hola Marlon, ¿cómo estás? Bienvenido. Pura vida, pura vida. Gracias Eh, por conectarse. no, gracias a usted, más bien. No, la palabra gracia también está repetida. Sí, Ok. ¿en dónde la diste? Alabanza. Gloriosa. Creo que son en el quinto y en el séptimo renglón, octavo, tal vez. Que, Un que, poquito más. nos, Sí, que nos concedió y que nos dio podría ser, o son como términos diferentes. claro que sí. Los dos son términos equivalentes. Teníamos gracia gloriosa y las riquezas de su gracia. ¿Y dónde tenemos esa repetición? Yo sé. Ok. Nos concedió en el 6 y nos dio en el 8. Ajá, muy bien. Sí, de hecho yo les Genial. iba a decir que se repite en muchas zonas de la lectura, la palabra nos, ¿verdad? Nos ha bendecido, nos dio, Ujú, ¿verdad? Se ujú, repite, nos hizo. ujú. Entonces, sí llama la atención, ¿verdad? Como la palabra se incluye a muchos, ¿verdad? A todos, Ajá. a todos los que queremos. Y, y Y la otra es en Cristo, ¿verdad? También se repite mucho. genial, La genial. frase en Cristo. Acabamos de llegar a un punto medular y voy a marcarlo acá con un recuadro en Cristo. Esto es lo que vamos a encontrar 64 veces en toda la carta, porque la idea de la carta es principalmente esa, demostrarnos cómo vivir la fe. Y como lo estuvimos viendo en la imagen y la primera sesión, en medio de una Éfeso en tanta crisis, en tanta revolución, era muy importante para la iglesia que entendieran qué es estar en Cristo y cómo vivir en Cristo aún en medio de ese panorama tan oscuro. También decía el nos, que está muy repetido, pero aquí abajo pasa algo. En los últimos versículos hay una división, no sé si lo notaron, cuando él dice nosotros y ustedes. Versículo 13. Nosotros y ustedes. Da la impresión como que hay dos bandos, ¿verdad?
venía hablando del versículo 3 al versículo 9, como él en nosotros, hay un solo cuerpo. Pero ahora utiliza esta división. Nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo y ustedes que oyeron el mensaje. Vamos nada más lo dejo ahí para que después hagamos la pregunta. Los estoy incitando a hacer la pregunta, pero También sí, su gloria en el 11 y en el 14 al final. De sí. hecho, viene la frase completa, alabanza de su gloria, en ambos versículos. En el 11, Ujú. en el En el 11, 14, Ah, sí, sí, y, ajá, y para ya le alabanza a digo, su gloria. ¿dónde está el otro? Ajá. Sí, Sí, y en el 11, no, el 12, perdón, 12 al final también. sí, sí, exacto. Muy bien. También quería hablar un poco del el otro tema medular que vemos, y hay mucha simetría, ¿verdad? Está en el 5 y está en el 11, justo ahí donde va lo más importante de todo el pasaje. Hay personas que dicen, no creo en la predestinación. Es que si creemos en la palabra y la palabra habla de predestinación, todos tenemos que tener una posición acerca de la predestinación. Pero lo importante de lo que nos está explicando, lo que nos va a explicar la predestinación, es que tiene un propósito. El propósito es la alabanza de su gloria. Por eso vemos la relación con el nos predestinó, nos separó, nos dio a conocer, nos escogió. Dios es el que lleva la iniciativa, ¿verdad? Ese es el motivo de la gratitud del apóstol, ¿verdad? Que Dios tiene este cuidado, esta intencionalidad en la salvación. Pero muy bien. Magnífico. Otra ¿Alguna cosa otra? es que también está Jesucristo. Creo Y herencia está en el 14. Ok, doña... Lili. ¿Quién fue primero? Lili. Doña Rosemary. Lili, por favor, disculpa. Y Rosemary, 11, en el 11, hechos herederos. Y en el 14, nuestra herencia. sí, esta no la había visto. Recordando la imagen, bueno, después vamos a pensar por qué, ¿verdad? Pero sí, el tema de la herencia era un tema importante en la ciudad de Efesios. Y mi hermana Rosemary, ¿qué nos había Jesucristo, dicho? que aunque también usted marcó Cristo, está Jesucristo y bueno, usted mencionaba algo la sesión pasada que la vi después acerca de esto, ¿verdad? Voy a ponerlo en verde porque es un personaje y voy a poner los demás, como el versículo 5, en rojo porque ya está repetido, ¿sí? Para que nos ayude un poco a ubicarnos. Hay una variación también. Hay una versión corta, que es el Cristo, ¿verdad? Que tenemos en el versículo 12. Y después vamos a ver también las características de este personaje tan importante. ¿Alguna otra repetición? Yo creo que ya están todas las repeticiones. Muy bien. Cada vez avanzamos más rápido. Se ve de que Perdón, el fuimos sí, esto es súper importante también. ¿Dónde lo tenemos? en el 11 está 2 veces. Fuimos. Muy bien. Aquí fuimos y fuimos. Sí. Lo que está pasando con esta repetición es que el apóstol quiere como poner una marca, como cuando uno está limitando un terreno, ¿no? Que pone como ciertas señales. Él quiere poner una señal bien larga. Entonces utiliza un tiempo verbal pasado, pero muy pasado, antes del tiempo, ¿no? Entonces fuimos hechos herederos, fuimos predestinados, y esa es la razón por la cual hace esta Y repetición. fueron, que es parte de fuimos, ¿no? Que Sí. están fueron marcados. Fueron marcados acá.
por Muy último Dios. Inicia Dios y casi que termina también con Dios. Exacto. Me encanta esta. Voy a ponerle esta en rojo, pero voy a poner el primero en verde. Y aquí es donde vemos cuando hay una sección. Eso es lo que llamamos simetría. Simetría es que empieza con algo y termina con la misma idea. Por eso es que a veces cuando leemos seguido a Pablo, como que vamos leyendo y dice como que está haciendo un círculos, ¿verdad? Como que esto ya lo habló antes y volvió a ese tema. ¿Por qué? Es que así se escribía. Y lo que está haciendo Pablo acá es poner un montón de su forma de orar, pero también le puso mucha cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con muchos detalles en este tipo de cosas. Ujú. No marcó en Cristo que está también al final del versículo 3. Sí, y debí ponerlo para un recuadro. Redención también está en el 7 Sí, y en el 14. exacto. Volvemos a ver otra vez esta simetría, ¿verdad? Ujú. En redención y en aquí, 14. redención. Sí, es una palabra que también podríamos pues, preguntar por qué la va a usar acá. Ujú. Son dos aspectos de la misma, del mismo, son dos aspectos de lo mismo, ¿no? Del mismo concepto, pero Y llega la redención por él. sí. Ujú. Me da la impresión que no tenemos más, Yo creo pero que ustedes me corrigen. Él también en el 11 y en el 13 iniciando. Sí, tiene toda la razón. Bueno, y los personajes, como es Dios, como es Padre, como es Cristo, como es el Espíritu Santo prometido. Eso. Bueno, ahora que Don Omar lo dijo, voy a marcar también Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Esto es clave. Es una oración preciosa, desde el 13 hasta el 23, pero aquí en esta sección de hoy vemos la Trinidad, el Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo. Mucha gente dice, no existe la Trinidad. Bueno, no existe la palabra Trinidad dentro del texto, pero es algo que salta del texto, que podemos deducir fácilmente. Tenemos tres personajes en este caso, y vamos a ver sus características, ¿sí? ¿Qué aprendemos del Padre? ¿Qué nos dice el texto acerca de Dios? Bueno, que es Padre, que es nuestro, por eso lo que decía Gracia antes, nos dio, o sea, el cristianismo, la vivencia en Cristo, es una experiencia comunitaria en nuestro Padre. ¿Qué más aprendemos de Dios en el texto? que él creó el mundo. Seamos santos. Y nos escogió. Sí, Dice que Dios nos acá bendijo, nos escogió, nos ha bendecido en las regiones nos celestiales. predestinó, nos bendijo, nos ha bendecido. Muy bien, muy importante. Algo más tenemos del Padre. Amado, No te escuché. que nos envió a su amado, porque para la alabanza de su gloria, gracias que nos concedió a su amado, o sea, a Sí, su hijo. sí. Esto estaba en el versículo 6, 6. hasta el 6. Nos concedió. Ujú. La gracia. Y en el versículo 14 también vemos algo. Adquirió a un pueblo. Adquirido por Dios. Ujú. Somos Adquirió a un pueblo. Estas son las cosas que aprendemos de Dios. Es nuestro. Sí, mi hermana Leida, te escucho. En el versículo 5, bueno, en amor, yo creo que eso es una de las cosas que el Padre también hizo. En amor nos predestinó. Ujú. Es por amor, esa es como la razón de la predestinación para que lleve gloria a Él. Ujú. Sí, esto es clave. Esto es clave. Y hace también este paralelo, ¿no?
en Cristo y en amor. Cristo es el verbo de Dios y Cristo es la manifestación de su propio amor. Entonces, este es el paralelo que también hace. También lo voy a poner en un recuadro porque es muy importante. ¿Okay? Otra de las cosas también, nos hizo conocer el misterio. Y este, en el versículo 9, esto es clave. Era imposible que nosotros entendiéramos el maravilloso plan del Señor si el Señor no nos lo da a conocer, ¿verdad? Y eso también se nos había ido. Ok, creo que tenemos todo lo que podemos aprender de Dios aquí. Y faltaría, ¿qué aprendemos de Cristo en el texto? Lo primero que aprendemos de Cristo en el texto es que es Señor, ¿verdad? Con todo lo que Señor implica. Ujú. ¿Qué otra cosa aprendemos de Cristo? Es mediador. En el versículo 5, por medio de Jesucristo. Exacto, exacto. Esta es una característica clave. Lo único que nos conecta al Padre es el Hijo. La única forma de ser adoptados como hijos es por medio del Hijo. Y eso es algo que vale la pena. Otra de las cosas también que veo de Jesucristo y que se nos había ido es otro sinónimo, el amado. Jesucristo es el amado del Padre. Por Cristo obtenemos redención. Él paga por nosotros. Mediante su sangre y el Sí. perdón de nuestros pecados. Perdón de nuestros pecados, exacto. Y lo que dijo Don Omar antes, esta redención nos conecta con las riquezas de su gracia, ¿verdad? Esto era otra de las cosas. ¿Qué más aprendemos de Cristo? Y que nos da abundancia en sabiduría y entendimiento. Sí. Bueno, Podemos esta era decir una que fuimos adoptados. Sí. Hola, mi hermano Daniel, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Perdón, es que Buenas no quería noches. interrumpir. Saludos a todos. Aquí es de la hermana República Independiente de Guadalupe. Pero la República de Guadalupe también juega el jueves, ¿no? Es correcto. Ah, ok, ok. Es que nosotros le damos la adhesión a la selección. Ya. Ah, bueno, está bien. Entonces, lo que dijo el hermano es totalmente correcto, digamos. El medio para ser adoptados es Jesús. También yo se acaba de decir algo. De antemano estableció en Cristo. La persona detrás de la predestinación o el medio por el cual somos predestinados es Cristo también. Entonces vemos el deseo del apóstol de colocar a Cristo en un lugar importante. Pone todos los focos sobre él en este texto. Fuimos hechos herederos por él y no sé qué otra característica podemos... Que Entendimiento. en él se reúnen todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Sí. Reunir en él. Esa era justa la característica que estaba buscando. Ese era el plan. O sea, no hubo plan B. Siempre el plan A era reunir en Cristo no solamente a todas las personas, sino toda la creación, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, gira alrededor de la persona de Cristo. En Cristo fuimos hechos herederos, dice. Sí. Eso es interesante. Sí. Hay otra, no sé si en sus versiones viene, esto es súper importante, viene una C, y es que nos está diciendo que alternativamente tenemos algunos manuscritos, no pocos, donde viene la palabra herederos y en otras versiones viene la palabra escogidos, que vamos a después hacer esta pregunta, ¿por qué herederos aquí es importante y por qué escogidos es importante? La versión Reina Valera creo que dice
escogidos. Escogidos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que Predestinados. puso usted? Es que Sí, sí, escogidos. la otra acepción. Fuimos Sí. escogidos. ALT significa alternativamente puede ser esta otra palabra. O sea, Sí, la pues, Reina Valera del 60 dice predestinados. ujú. En el 11, ¿verdad? Ah, sí, sí, pero dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. Entonces nada más dice, en Cristo también fuimos predestinados. No, mentira. Así mismo tuvimos herencia. Ah, ok. Sí, yo estaba leyendo el segundo reloj. Ah, ok, ok, ok. Y no Listo. son predestinados. Esa era mi duda. Otra de las cosas importantes que aprendemos de Cristo es que en Cristo ponemos nuestra esperanza. El destino de nuestra esperanza es Cristo. Sí, Perdón que diga esto, es que desde hace rato. En el 8 dice sabiduría y entendimiento. Esto podríamos sí, decir también que tiene que ver con Cristo. sí, 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 sí. Que Dios nos dio. Bueno, realmente el apóstol está enfocando que fue Dios que nos dio, ¿verdad? Esta abundancia. Entonces voy a ponerlo en verde, pero esto específicamente es de Dios, ¿verdad? Am, sí, vamos a poner también la pregunta después sobre sabiduría y entendimiento. Hay mucho que hablar de eso. Ujú. Y también En que- tanto aplica para Cristo como para Dios, que fuimos creados para alabanza de su gloria. sí, correcto. Él está aquí mostrándonos la igualdad de Cristo con Dios mismo. O sea, cuando el Padre hace que toda la alabanza gire alrededor de Cristo, en cierta medida, como no se pueden dividir, también mm, gira la alabanza en torno a sí mismo, ¿verdad? Pero sí, lo que está buscando el apóstol con esto es mostrarnos que Cristo es Dios y Él Sí, también. como que son indivisibles, por ponerlo de esta Exacto, manera. exacto. Ujú. Sí. Mm, bueno, y nos falta un personaje nada más, el Espíritu Santo, y nos muestra una característica muy importante. Él es el sello sobre el creyente, ¿sí? Y la otra característica importante es que es el sello prometido. O sea, parte medular del plan de redención es la persona del Espíritu Santo en el creyente. Ajá. No busca el apóstol tampoco poner una jerarquía, es que más hace, este es el del medio y este es casi no hace, no, más bien está mostrándonos que los tres son uno solo, que los tres, aunque tienen actividades muy específicas, pues al ser uno solo, pues toda la alabanza redunda sobre los tres son Dios y son parte fundamental, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo también es la garantía de nuestra herencia. Gracias, de verdad. Ya se me iba a ir. Y podríamos poner la pregunta, si desean, de una vez, ¿por qué la garantía? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Pero sí, es parte de la promesa, es la parte material, tangible de nuestra salvación, de nuestra herencia. Entonces, parece ser que Porque hemos logrado hacer el paso 1 y 2. Vamos con el paso 3, ¿les parece? Si sembramos preguntas sobre el texto, bombardeamos bastante el texto. ¿A qué se refiere que nos ha bendecido en las regiones celestiales? Esta es una muy buena pregunta. Vamos a ver, es una región celestiales. ¿Y cómo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Nos escogió. Antes de la fundación del mundo, sí, cierto, Reina Valera lo traduce así. la otra sería tal vez santos y sin mancha. Ajá, sí, seamos santos y sin mancha. Muy bien. Porque la bendición es en las regiones celestiales.
Ok, el lugar. Sí, Ok. porque se refiere a un lugar y no específicamente como que nos ha bendecido a nosotros. Un ejemplo, si se refiere al lugar, ¿verdad? Sí, voy a poner entonces la primera pregunta, doña Lili, sobre nos ha bendecido y ahora voy a poner esta otra sobre regiones celestiales, en regiones celestiales. Ujú. Una pregunta podría ser, ¿qué es una bendición espiritual? Ajá, Qué buena muy bien. pregunta. Sí, sí, yo se hace muy buenas preguntas. Me Gracias. quito el sombrero. No sé si voy a poder honrar con una buena respuesta, pero es una buena pregunta. Ahora, podríamos ¿Alguna otra? preguntar la predestinación para ser adoptados también. Esa sería una pregunta. Ok, ¿por qué para ser adoptados? Va a ser Ahora, eh, dice el buen propósito de su voluntad. Sabemos que en su soberanía, pues sí, todo es por su voluntad, pero el buen propósito, obviamente es para los que se Ujú. salvan, ¿Cuál es el pero buen propósito de tu voluntad? Bueno, vamos a ver. Ujú. ¿Y quién es ese amado? Ah, sí, sí, este. ¿Por qué usa amado aquí? Ujú. Ujú. Bueno. sobre el versículo 10 minor, para llevar a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ahorita lo tocaste y dijiste que eran como, además de todas las personas, me gustaría como que nos ampliaras un poquito. ¿Qué te Aquí. parece? Voy a ponerla sobre cuando se cumpliera el tiempo, ¿está bien? Ok. ¿Y cuál es Mm, la redención? En el 7. Doña Lili, no te escuché. En el 7, ¿cuál es esa redención? Ah, ok. Sí, ¿por qué la redención aquí es importante? ¿Redimidos de qué? Ajá. El misterio de su voluntad. Ajá, esto es en el versículo 9. Ahí está en el 9. Él nos hizo Sí, conocer el misterio el de. misterio. Ujú. Misterio de la voluntad. Ujú. Muy bien. Ujú. Podríamos pensar del buen propósito también. Sí, que es otra de las cosas que venía repetido y no lo notamos. Aquí está en el Cierto. versículo 5 y buen propósito en el versículo 9. Ujú. Otra vez el apóstol en su oración pone esta simetría. Y esta simetría está aquí y está en toda la carta. Después vamos a ver. ¿Y cuáles son esas cosas que se van a reunir? Reunir en él todas las cosas. Ah, ok. Reunirse en él todas las cosas. Perfecto. Ujú. Muy bien. ¿Dónde las El irá? plan también. ¿Cuál plan? Versículo. En el 11. En el Según el 11, plan. Ah, ok, ok. Según el plan. Sí, sí, ¿y por qué esta es. somos hechos es- herederos? esa pregunta de herederos sí, era algo que teníamos que haber marcado. Ujú. Sí. ¿por qué dice fuimos predestinados, pero dice que hasta que escuchamos y creímos, fuimos marcados? Entonces es como contradictorio, fuimos marcados en la predestinación, pero no, dice que hasta que escuchemos el Evangelio y lo creamos. Es interesante. Y no sé sobre dónde En el ponerla. 13. Ok, Ajá, sí, 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 sí. Sí. Ok. Cuando oyeron el mensaje, el evangelio les trajo la salvación. Muy bien. fueron marcados. Sí. ¿Y cuál es ese designio de su voluntad? Designio de su voluntad estaba en el versículo En el 11, ¿no? Ajá. Sí. Eh, eh,
en el versículo 13, Maynor, que dijiste hace un ratito, sobre el ustedes, que está como, íbamos a ver esa pregunta que por ahí no la anotaste, ya no me acuerdo, Cierto. pero que por qué habla de nosotros y luego habla de ustedes como, bueno, yo creí que era que le estaba hablando como a la iglesia y nosotros éramos los amigos de Pablo, los compañeros de, ¿verdad? A ver cómo es la cosa entonces, verso Sí, 13. sí. Porque ahí sí se dividió. O hay dos audiencias, ¿no? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ustedes? Ujú, ujú. Muy bien. ¿Por qué parece hablar de dos redenciones? La primera, cuando nos compra con su sangre, y por qué la redención final del pueblo adquirido. Muy bien. Muy bien. Esto es importantísimo. Ujú. Ok. Tenemos, bueno, aquí está, no. Tenemos, ¿cuántas preguntas? Ya casi llegamos a nuestra tasa de, generalmente tenemos al menos 14 preguntas y tenemos 14 versículos, entonces todavía nos falta. Si hay alguna otra que tengan por allí, con toda confianza. Ujú. Estaba leyendo, llevé mi cursor sobre la D chiquitita, versículo 14, dice, redención final del pueblo adquirido por Dios, y hay una lectura alternativa. Quiere decir que algunos manuscritos tienen esta otra versión, o esta otra forma de decirlo, hasta que lleguemos a adquirirla. Entonces, vamos a hablar un poco también de esa variación. Creo que para que no se olvide, el fueron marcados, específicamente Ay, gracias. marcados. Marcados, tienes razón. Sí, mi memoria está muy frágil. Gracias. ¿Y cuál es cuál es nuestra herencia? Ok, esta no la teníamos, ¿verdad? No, estaba como herederos, pero no nuestra herencia. Sí, es cierto. Ahí son dos preguntas diferentes. Ajá. Minor, en el versículo 1, bueno, 3, perdón, de lo que estamos viendo, que dijiste que era como al principio y al final, habla de alabado sea Dios, ¿verdad? Y él dice, ¿por qué? Porque nos ha bendecido, ¿verdad? Y al final, en el 14, dice que, bueno, después de la redención final, del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. O sea, es como el objetivo, la alabanza de la gloria de Dios desde el principio, ¿verdad? Con todo lo que hay en el centro. Así es que me gustaría que ampliaras tal vez un poquito sobre el verso 14 respecto a la alabanza. ¿Cuál es ese pueblo adquirido por Dios? Sí, sobre sobre el pueblo adquirido también voy a poner una pregunta. Muy buena pregunta. Ujú, ujú. Bueno, tenemos mucha tarea. Voy a subir al versículo 3, pero Ay, sí, don. tal vez que mencionaras algo en ese versículo 14. Ahí cuando hablas de la redención final del pueblo adquirido. En el Reina Valera del 60 habla de la posesión adquirida, porque hace un cambio tan radical de término ahí, entre posesión y pueblo adquirido. Sí, esa es una buena pregunta. Ese es más un tema de traducción, pero sí hay mucha historia que decir acerca de la decisión que tomó don Cipriano de Valera. Si es posible, sí, tranquilo. Yo me quedo con el pueblo, soy parte de él. Gloria a Dios. Sí, no, de todas formas. Debe ser bien interesante. También, Debe ser bien interesante poder, digamos que uno pudiera conocer latín, Sí. como para poder saber qué podría decir en contexto la Vulgata, por ejemplo, la Vulgata, o la Septuaginta, ¿verdad? Sobre estos pasajes, que estamos estudiando, porque debe ser, a pesar de que no es
la fuente original, pero sí debe ser muy interesante ver qué significado puede tener. Por ahí va la historia, porque Reina Valera, pues lo que tenían a mano era una versión en latín, no era ni siquiera el texto en hebreo, en griego, perdón. Pero aquí, sí, vamos a ver si nos da tiempo, porque sí es un, un rollo. Y es un tema que me gusta mucho, entonces me da miedo que se me vaya todo el tiempo en eso, pero sí, vamos a correr. Gracias, don Omar, por la pregunta. Y el comentario de Dani, muy bueno. Sí, ok. ¿No tenemos más? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si no, Las riquezas de la gracia, al final del 7, pegando al 8. ok, ¿por qué la riqueza de su gracia? Muy bien. Sí. Sí, esta era una muy buena pregunta. Bueno, todas son muy buenas, la verdad. Estoy muy contento. Vamos al versículo 3 y pues si nace alguna otra, pues la tendremos rápido. Se marca un cambio en el discurso, alabado sea Dios. Entonces, vienen unos agradecimientos, ¿no? Del apóstol. Vamos a ver que hay 3 secciones dentro de su oración. Primero está por qué está agradecido, después una oración pues, más de intercesión por la iglesia. Pero en Ahí no, esta parte, sí, bueno, te no, escucho. nada más que me llama la atención esa parte que dice que nos escogió antes de la creación del mundo. En el versículo 4, Ajá. que también me parece muy interesante. Uh-huh. Y vamos a ver el trasfondo de esto. Lo marqué como una pregunta también para hacer un paréntesis ahí. Entonces vamos primero en el versículo 3, que nos ha bendecido. Primero, como sabemos, existe en Éfeso todo un tema de una revolución política, social y económica. Entonces, existe también pues una diferencia social. La iglesia, 63 años después de Cristo, está todavía preguntando, ¿será que qué va a pasar antes de que venga el Señor? ¿Será que ya viene? ¿Será que tenemos que recibir algo más? ¿O esta es la condición a la que tendremos que acostumbrarnos? Entonces el apóstol pone la primera marca en el tiempo. No es que Jesucristo nos va a bendecir, es que ya somos bendecidos. ¿Sí? Entonces deja primero claro eso. La obra de Cristo ha traído bendición que ha sido consumada sobre nuestras vidas. Ahora, marca también un precedente en las regiones celestiales. Primero, quiere decirles, ustedes están en Éfeso, pero no son de Éfeso, porque tenemos como seres humanos la tendencia a ahogarnos en un vaso de agua. Y vamos a ver que el apóstol en sus últimos 3 capítulos, pues está tratando de que ellos respiren, ¿verdad? Recuerden que están en Cristo y aunque tienen que enfrentarse a esta y esta situación, están en Cristo, ¿verdad? O sea, están en Efesio y hay estas dos realidades. Están en Efesio todavía, el Señor no viene y no estamos con Él, pero el reino de Dios ya empezó a establecerse. Entonces estamos como en este paréntesis, en lo que algunos teólogos llaman el ya, pero todavía no. Quiere decir que tenemos beneficios en Cristo que ya son materializados, el Espíritu Santo es uno, pero todavía no es consumado todo lo que implica el reino de Cristo. Entonces vamos a ver un poco ese tema. Lo primero es la identidad. Ya somos bendecidos y el reino ya gobierna. Aún en medio de tanta maldad, aún en medio de tanta incertidumbre, el reino ya se acercó. ¿Por qué? El reino gira alrededor de la persona de Cristo. Ahora sí, venimos con la expectativa. ¿Será que vamos a obtener alguna otra bendición? No, ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y aquí vemos la simetría. ¿La simetría en qué sentido? Que vemos la figura del Espíritu Santo en los versículos 13 y 14. Tenemos el Espíritu Santo y esa es la bendición. Sí, eso marca una diferencia total y radical. No estamos solos. Entonces, eso es lo que quiere apuntar el apóstol. Nos está introduciendo en el versículo 3 a la persona que viene en el versículo 14. Ahora sí,
Versículo 4. Dios nos escogió. Quiere decir que la iniciativa ha venido del Padre. Y esto era muy revolucionario porque había toda una efervescencia de las religiones en el Imperio Romano. Pero todas las otras religiones tenían algo en común. Ellos buscan a sus deidades. Por eso es que los templos son muy... Están en cada esquina, hay mucha oferta religiosa, porque es el hombre buscando a Dios. Pero el apóstol pone que algo muy radical, muy diferente. Él nos escogió. Entonces, también eso le trae mucha seguridad al creyente en Éfeso. Él fue el que nos escogió. Y todas las otras cultos dentro del Imperio Romano, pues se daba que los dioses cambiaban sobre la marcha, inclusive la diosa Artemisa. Dependiendo de los tributos o de las ofrendas, ella puede decidir si bendice o maldice. Ella puede decir si salva o condena. Pero lo que nos muestra el apóstol es algo muy revolucionario. Nuestra fe es Dios toma la iniciativa y esto fue desde la eternidad y no va a cambiar. Así que esto daba mucha seguridad y marca la cancha en que el cristianismo es algo totalmente diferente y que deben vivir vidas totalmente diferentes. Ahora nos habla de algo clave, el para qué. Siempre en las cartas de Pablo busquemos el para qué de su teología. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha. Entonces esto nos abre otra perspectiva de la predestinación. ¿Fuimos predestinados para irnos al cielo y chao? No. Fuimos predestinados para vivir en esta tierra, todas las bendiciones celestiales y para ser santos y sin manchas. Para eso fuimos predestinados. Entonces, esta es muy hermoso. Ahora, los términos santo y sin mancha, realmente tenemos una palabra de domingo, se llama diatriba, y siempre hay términos pares que complementan una idea. Entonces, santos es que estemos totalmente dedicados para el Señor y totalmente puros para eso, o preparados para eso, ¿no? Entonces, él está apuntando a esto. Estamos siendo predestinados para parecernos a Cristo, y eso es parte importante de la predestinación. Sí, ya sí, te escuchamos. Seamos es en tiempo presente. Exacto. Ok. Exacto. Y a veces pensamos en predestinación solamente en que vamos a ir al cielo. No, predestinación es vamos a vivir el cielo aquí ya, ahora, en medio de nuestra realidad. ¿Sí? Y esto es lo que él está buscando. Ahora sí, en amor nos predestinó para ser adoptados. ¿Por qué usa el término adoptados? Les conté que dentro de todo el Imperio Romano se quiere hacer una constitución y hay algo que se llaman códices de la familia, son reglamentos de la familia, que es una familia legal y aquí hay un gran tema, ¿verdad? Porque algunos consideran que los hijos adoptados podría ser sí o no parte de la familia. Bueno, aquí el apóstol en el versículo 5, astutamente, como sabe mucho de leyes, está usando el concepto romano de adoptados. ¿Qué significa? Yo como papá en esa época, como dentro del Imperio Romano, como padre, yo puedo quitar sobre mis hijos naturales su posición en la herencia. Pero cuando yo decido adoptar, además que era un proceso costoso y largo, no puedo, bajo ninguna cláusula, quitar ninguno de los beneficios sobre hijos adoptados. Podría hacerlo sobre hijos naturales, pero no sobre hijos adoptados. Así que el apóstol nos está machacando, por decirlo de alguna forma, lo poderoso de la escogencia de Dios. Él nos predestinó para ser adoptados. Quiere decir que es irrevocable la herencia que nos está dando, como hijos suyos por medio de Cristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, ¿por qué es el buen propósito? Porque nos está mostrando algo impresionante del plan de Dios. El plan de Dios es bueno porque lleva gloria a su nombre y también es provechoso para nosotros. Y en medio de esta relación hay un pacto, hay una relación. El Señor no solamente nos predestinó para estar con Él por la eternidad, nos predestinó para tener una relación con Él ya, ahora. ¿Y eso a quién le hace bueno? A nosotros.
Y también el Señor quiere tener esa relación con nosotros y es provechoso para Él. Así que esto es sumamente bonito, sumamente hermoso, este matiz. Y Él es el amado. Quiere decir que, bueno, nos lo va a explicar después en el versículo, en el capítulo 2, ¿verdad? Más acerca de qué implica que Dios ama a Jesús. En el versículo 7 tenemos la pregunta de redención. ¿Qué es redención? Básicamente está usando un término comercial. Habían esclavos. Entonces, la única forma de que el esclavo pasara a ser considerado persona era que pagara por su libertad. Y entonces acá, como es muy astuto el apóstol, está usando también un término comercial. Él está diciendo que él pagó por nosotros. Dejamos de ser esclavos para ser parte de su familia. Y por eso es el término de redención. Él pagó por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? ¿Cómo podía pagar? Porque hay todo un tema social. Cada vez más las tasas para ser libre eran más altas, inalcanzables. Entonces había gente que estaba resignada a ser esclavo para toda la vida. Y lo que él nos dice es que él paga con gracia. Y la gracia en sí es una riqueza ilimitada. O sea, no podemos decir, es que le faltaron como 500 colones para nuestra libertad. No, o sea, es abundante la gracia. Es abundante su perdón. Y Dios nos dio abundancia de sabiduría y entendimiento. Esto va también con el paralelo del buen propósito. Él nos salva y nos equipa. Entonces, esta es la otra parte de la predestinación que a veces se nos va. Ya tenemos sabiduría y ya tenemos entendimiento. Estamos con todo para vivir el cielo acá en la tierra. Estamos totalmente equipados. Y Él nos lleva a conocer el misterio de su voluntad. A veces la palabra misterio nos genera un poco de ruido, como algo que es oculto y es difícil de entender. No, lo que nos está diciendo es que esto por muchos siglos nadie lo pudo entender tan bien, pero ahora nosotros tenemos conocimiento de ese buen propósito. ¿Y cuál era el buen propósito? Reunir todas las cosas alrededor de la persona de Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Sí? Versículo 10, acabó cuando se cumpliese el tiempo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol en el versículo 10? Ya, pero todavía no. Entonces nos va a enseñar durante varios capítulos cómo vivir ese paréntesis, ¿no? El día a día. En Cristo fuimos hechos herederos y aquí es donde toca el tema de la heredad. Como hay un problema de qué es una familia y quién puede heredar y quién no, pues Él está utilizando eso también para hablarnos quién somos en Cristo. No tenemos que estar peleando herencias porque ya fuimos hechos herederos en Cristo. ¿Sí? Nuestra riqueza, nuestro legado, nuestra pertenencia, nuestra esencia está en Cristo. Y utiliza eso para conectarnos de nuevo con la predestinación. Fuimos predestinados según su plan. O sea, no fue que dependemos, la adopción y la herencia depende de que cambien leyes. No, no, no. Él está diciendo, depende de la predestinación no cambia, la voluntad de Dios no cambia. Así que ese es el designio de su voluntad. Somos hechos hijos y tenemos una relación con Él. Así que en el versículo 13, el gran tema de ustedes y nosotros. El apóstol dice nosotros a veces cuando habla de judíos. Entonces él dice nosotros como personas que recibieron la palabra de Dios y que las promesas de Dios, nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo y por eso accedemos al Padre y podemos alabarle, ¿sí? Y ustedes se está refiriendo a los gentiles, nosotros, los que no somos judíos. ¿Por qué? Porque hay una pelea entre judíos, como en casi todo el Nuevo Testamento, ¿no? Entre judíos y no judíos, ¿verdad? Entonces, Pablo va a tocar eso, ¿no? Muy profundamente, pero les está diciendo, nosotros accedimos por medio de Cristo y ustedes cuando oyeron el mensaje, Dios trajo también salvación. No está haciendo una división de que nosotros somos clase ejecutiva y ustedes están ahí a la par del baño, ¿verdad? No, les está diciendo, todo es por medio de Cristo. Nosotros pusimos nuestra esperanza en Cristo, ustedes escucharon el mensaje del Evangelio
y esto también les trajo salvación. La hermana Rosemary dijo, ¿por qué si fuimos predestinados? Y aquí esto de creer. Es que la predestinación no es un privilegio. La predestinación es un llamado a santidad también, y también es un llamado a tomar decisiones y ser responsables. Entonces, antes de la fundación del mundo fuimos apartados para el Señor, pero tenemos la responsabilidad de creer y depositar toda nuestra vida en aquel que merece toda la honra y la gloria. Por eso es que vemos acá este trajo salvación en el versículo 13. Entonces, ajá. Yo tengo aquí marcado que me llama poderosamente la atención que en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14, todos terminan diciendo para alabanza de su gloria. Me llamó poderosamente la atención que el apóstol hace mención, y de hecho lo marqué como 1, 2 y 3, o sea, Muy que bien. está puesto 3 veces y que eso tiene un significado importante en el texto. Exacto. Y voy a hacer un paréntesis aquí, aprovechando este comentario, Daniel. Es cuando analizamos un discurso en griego, es la forma de dar más énfasis. Por eso decimos que Dios es santo, santo, santo. Cuando se repite 3 veces en una pequeña sección como esta, podemos ver que era un tema medular. El propósito de la predestinación no es el orgullo del hombre, es la gloria del Padre. Ese es el meollo del asunto. Muy buena observación, gracias. Ok, después dice en el versículo 13, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo y esto garantiza nuestra herencia. En el Imperio Romano, cuando había una propiedad de alguien, se marcaba con el fin de decir 2 cosas: a quién pertenece, y lo otro que busca era quién lo compró. Perdón, era a quién pertenece y su precio, ¿no? Su valor, lo que contiene. Entonces, el Espíritu Santo tiene estas 2 funciones en nosotros. Nos dice a quién pertenecemos y cuál es nuestro valor. Entonces, ese es el sello que nos hace la evidencia de que todo lo que el apóstol ha dicho es cierto. Nuestra salvación empezó ya y desde antes de la fundación del mundo. Pero el Espíritu Santo es la evidencia, nuestra garantía, hasta que llegue la redención final. Entonces, ¿por qué tenemos estas 2 redenciones? Es la misma. Dios decidió que Cristo diera su vida por nosotros desde antes de la fundación del mundo, y va a haber un momento donde se van a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y nosotros estamos en este paréntesis. Ya fuimos comprados, somos propiedad suya, somos totalmente de Él y todas las cosas son de Él, pero en un momento se va a hacer muy evidente, ¿verdad? De que somos su pueblo adquirido para la alabanza de su gloria. Y entonces, disculpen que tardé 2 minutos más, siempre. Me disculpan. Generalmente duramos 1 hora, pero pensemos juntos en estos minutos que tenemos. ¿Por qué este texto fue importante para nuestros hermanos en Éfeso, perdón, y por qué es importante para nosotros hoy? Les escucho. Porque considero que nos dice o nos da a entender el valor o la importancia que tenemos de que Él primero que Él nos eligió. Sí. ¿Verdad? Es primero el valor de la elección y el segundo que nos da a entender cuál fue el precio, porque dice que fue a través de, en el 7 dice, redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, y que eso es parte de esa riqueza de la gracia que está, digamos, que Él utilizó para pagar
o mejor dicho, nuestra redención. Y vuelta al cuento, conforme incluso que en varias veces nos dice que lo hizo porque para que somos parte de esa alabanza, para la gloria de Él, para darle gloria a Él, y mejor dicho, o para darle gloria al Padre. Esto incluso Gracias. me da a entender, creo que una cosa más que tal vez es un poco, es la siguiente, que definitivamente el ser humano siempre está buscando una deidad, ¿verdad? Por eso es que existía tanto templo en Efesios. Por eso es que el Sí. hombre siempre busca tener una relación con Dios, o sea, un árbol o el cielo, o lo que sea. ¿Por qué? Porque tenemos esa relación directa de búsqueda del cielo, o mejor dicho, de esa deidad que nos hizo. Sí. Eso que acaba de decir mi hermano, quiero tomarlo también, ampliarlo un poco. Por eso es que era muy lucrativo el negocio de los templos en Éfeso, porque había mucho miedo. Entonces, lo que nos está mostrando el apóstol como parte importante de lo que es diferente del cristianismo es que la fe no es miedo, sino que más bien es seguridad. Yo sí levanté la mano, disculpe. Gracias. No, lo que pienso o lo que veo es el humano como receptor y Dios como el que nos da, el que nos concede. Y humano solamente como nosotros, sus hijos, como receptores. Muchas gracias. Yo Rosemary. como cristiana veo el porqué de todo esto, el porqué del cristianismo. Muchas veces nos preguntamos cuál es nuestro propósito en la vida. Creo que el más claro no está. Desde el plan redentor, desde la predestinación, todo apunta a que fui creada para la alabanza de su gloria. No se trata de mí o de un bienestar material. Aquí estamos solo de paso. Esto se trata de volver a nuestra patria celestial. Creo que aquí hay yo claramente el porqué de nosotros como cristianos y el porqué todo este sacrificio. No se trata de nosotros, todo se trata de Él, todo es para su gloria, somos creación suya para la eternidad. Esta parte me gustó y lo voy a poner como el séptimo punto. Estoy tratando de resumir 7 cosas que vimos de la lección, pero no sé si alguien tiene algún otro comentario para agregarle Sí, también. yo quería hacer, no sé si comentario o pregunta. Ajá, Es don esta. Omar, un momento, es que don Omar levantó la Ok. mano y no vi la otra persona, disculpen. ¿Alguien más levantó la mano? No, pero que hable Daniel primero si quiere, sin problema. Ok. Sí, Y lo que yo me quería disculpa la otra preguntar es, persona. así rápido, el libro de Efesios es el único libro que habla de la predestinación como tal, o No, hay otros libros dentro del Nuevo Testamento que hacen mención de eso. sí, de hecho es uno de los temas principales de Pablo en todas sus cartas pastorales. Yo creo que Colosenses es clave también para entender otros matices de la predestinación y Romanos. Estos 3 yo considero que es donde más se detuvo a hablar del tema. Pero sí, aquí el propósito era la seguridad y la aplicación, ¿verdad? De la lección. Don Omar, disculpa. No, tranquilo. ¿Cómo le preguntaste cómo le sirvió esto a la gente allá en Éfeso cuando la carta de Pablo llegó? Para nosotros hoy. Me voy a agarrar de un pequeño comentario que tengo yo aquí en una Biblia de estudio que dice lo siguiente. Cuando habla de que nos escogió, Él, Dios, nos escogió. Dice, la forma del verbo griego para la palabra escogió
indica que Dios no solo escogió por sí mismo, sino para Él mismo y para la alabanza de su gloria. Y más adelante habla de que pues, somos llamados a vivir santos y sin mancha delante de Él. El tema es que si entendemos de que cuando hablamos de esto, de sin mancha, de santos y sin mancha delante de Él, dice un comentario que esto describe tanto un propósito como un resultado en la elección que Dios hizo por nosotros al salvarnos. Entonces, estamos aquí en este momento, vos estás leyendo eso y comentándolo todo. Así sucedió en un momento en las reuniones de los efesios en sus casas, en el entendido de que, bueno, lo leo hoy, pero mañana voy a amanecer vivo. Pasa mañana, si Dios lo permite, también, y así. No sabemos cuántos días más nos va a dar el Señor. Y estamos en razón de su elección, inmersos en un propósito suyo. Y yo pienso que con temor y temblor debemos entender que somos llamados a vivir santos y sin mancha delante de Él. Y déjame, perdón que abuse un poco. No hay problema. Leo esto y termino. Dice, las personas injustas son declaradas justas. Los pecadores indignos son declarados dignos de la salvación. Todo porque son escogidos en Él. Esto se refiere a la justicia imputada por Cristo, que es concedida a los creyentes por su sacrificio en la cruz. Y si somos llamados a vivir de una forma santa y libre de culpa, aunque, interesante ese comentario, dice, aunque la vida diaria haga inevitable que no vivan todo el tiempo conforme a su parámetro de santidad perfecta. Dios nos conoce, sabe que somos imperfectos, que tenemos limitaciones, ¿no? y un montón de debilidades. Pero creo que con un texto como este, en el temor de Dios, debemos de tener como consigna ser consecuentes con el propósito de Dios, viviendo en santidad y sin mancha, hasta donde podamos, porque difícilmente cumpliremos con el parámetro que Dios tiene. Pero ese debe ser nuestro criterio de vida todos los días. Sí, y no quise ahondar más en eso porque va a ser parte importante al final del capítulo 2, pero así como Pablo habla muchísimo de la lección, va a mostrarnos el papel del Espíritu Santo, porque a veces podríamos caer en la tentación de decir no tenemos todo para agradar al Padre, para llevarle gloria y honra a su nombre, pero Él nos recuerda una y otra vez el papel del Espíritu Santo también, que Él nos ayuda, nos da sabiduría, nos da entendimiento y nos está santificando. Pero me encantó ese comentario. ¿De quién es el comentario, don Omar? Disculpe. Eso está en la Biblia de estudio de MacArthur. De acuerdo. De acuerdo con MacArthur. Sí. Ok, yo, disculpen, bueno, no sé si alguien tiene otro comentario. Puse en la pantalla en blanco 7 lecciones o 7 cosas que vemos en este texto de la lección. Primero, la lección es la gracia de Dios en acción. Como dijo Gracie, Dios lo hace, nosotros tenemos pues estos beneficios, pero es la acción de Dios. 2, elegidos para tener una relación. Somos hijos. 3, Dios nos escoge para ser santos. Eso es súper importante, para parecernos a Cristo. 4, Dios nos escoge para tomar decisiones. Como Él dice al final, pues ustedes recibieron la salvación porque creyeron, porque tomaron la decisión. Esa fue la evidencia de la escogencia de Dios. Entonces, el apóstol en los últimos 3 capítulos nos va a orientar en tomar buenas decisiones para ser de bendición. ¿Por qué no los sacó y los llevó al cielo? ¿Por qué los dejó en Éfeso? Para ser de bendición, para revolucionar con el evangelio toda esta sociedad. 5, la elección no debe tomarse como un signo de superioridad. Como él dice, nosotros judíos, con la herencia y las promesas, no somos más
más aceptos al Señor. No no hay de qué enorgullecernos. La elección no es para decir, soy elegido y ya, y salados los que no. No, somos elegidos y eso no nos puede llevar a una superioridad. 6. La elección es tanto para el cielo futuro como para parecerse a Cristo hoy. Amén. ¿Sí? 7. La elección es para su gloria. Mis hermanos, teníamos 2 manos levantadas. Si podían hacer 2 comentarios rapiditos para orar también. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente. Llama poderosamente la atención que, bueno, que los efesios no eran tan castos y puros, ¿verdad? Sin No. embargo, los llaman santos, ¿verdad? Santos y sin mancha. Punto 1. Punto 2. Otra de las cosas que me llama la atención, ¿verdad? Evidentemente es que tenemos que ser conscientes que en aquel entonces no existían los libros impresos como hoy y que muy probablemente esta carta tenía que posiblemente ser estudiada y casi que por llamarlo así en alguna medida como memorizada, ¿verdad? O no sé si en algún sentido explicada y con eso se quedaba la gente con explicación para vivir su vida de fe. Eso es lo que quería decir. Y hay hasta el día de hoy pueblos que todavía es así. Ya dejé mi anuncio de la traducción de la Biblia. Disculpe. ¿Y quién más levantó la mano? Mainitor, Graciela. Gracias. Sí, es nada más para hacer una observación aquí, algo que me estaba llamando la atención, en relación incluso al título de la lectura de hoy, ¿verdad? Que son las bendiciones espirituales, que dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque cuando uno no conoce la palabra, cuando uno, o sea, y así lo considera incluso el mundo, ¿verdad? Cuando se habla de bendición en el mundo, se piensa en cosas materiales, ¿verdad? En cosas profesionales, en cosas vanas, ¿verdad? Sin embargo, aquí hace énfasis, incluso desde el principio, en que las bendiciones que nos da Dios son a nivel espiritual. Incluso dice bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Tipo de bendiciones que sobrepasan incluso nuestro entendimiento, ¿verdad? Bendiciones, como usted decía, la gracia principalmente, la sabiduría que nos va dando Dios, la santificación que nos va dando Dios y a lo cual estamos llamados, como vemos en la lectura, ¿verdad? Que es el objetivo principal. Muchas gracias. Definitivamente es eso. Y más cuando una iglesia está siendo tan golpeada como en los Efesios, donde vendrá nuestra esperanza. ¿Qué va a pasar? Toda esta incertidumbre, todos estos cambios. ¿Será que el imperio se cae? ¿Será que vamos a ser libres en algún momento? ¿Será que vamos a tener libertad de vivir nuestra fe o no? El texto nos apunta, nuestra esperanza está en la persona de Cristo y eso definitivamente tiene que cambiar hasta la forma en que caminamos. Sí, muchas gracias. Teresita de Punta Arenas, la prima, sí, vamos a dejar la grabación también para que la puedan ver. Y mis hermanos, muchas gracias, sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas. Yo he aprendido mucho también de ustedes y agradezco mucho al Señor por la comunidad y este medio. La otra semana, el estudio es cada 15 días, pero para terminar el año, vamos a tener la última sesión la próxima semana, porque viene un montón de cosas de diciembre y se complica. Entonces, en enero, si Dios lo permite, en el segundo martes de mes de enero del 2023, vamos a seguir con el capítulo 2, pero de hoy en 8 vamos a terminar el capítulo 1, para aprovechar que tenemos fresco también pues, el estudio de hoy. Yo quisiera, antes de cortar, primero que todo, felicitar si hay alguno que se haya graduado en SEAN, felicidades. Sí. Y segundo, quería comentarles que el jueves pasado tuve cita con 2 médicos
y gracias infinitas al Señor, estoy evolucionando muy bien. Los exámenes de sangre salieron muy bien, digamos, mis enzimas hepáticas, digamos que ya se han ido sanando. Eso por parte de un médico que me vio, y el otro médico dijo que por la situación mía, que tuve que perder un testículo, pues, supuestamente me iba a tener que poner testosterona. Ay, gracias al Señor, no es así, así que estoy muy contento porque definitivamente, debo decir, Dios es fiel, y, y de verdad que aquellos que han estado orando por mí en alguna medida, quisiera pues agradecerles, y que no dejen de orar, en este caso por mí. Me falta muchísimo rato todavía de este proceso de recuperación. Más que todo Alabamos eso al es. Señor. Gracias, alabamos al Señor y ¿les parece si nos unimos a orar y agradecer también al Señor por todo esto? Alabado seas tú, buen Dios. Gracias porque te podemos llamar Padre. Gracias porque te podemos llamar nuestro Dios. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo. Gracias porque, como decía Gracia, nos has bendecido y el origen de nuestra bendición es el cielo. Nuestra identidad es el cielo. Gracias también por toda la bendición abundante que tenemos en Cristo Jesús. No solamente tenemos identidad, dignidad, salvación, también tú has dicho que desde antes de la creación del mundo nos has apartado para hacer resplandecer el rostro de Cristo Jesús en nosotros, ahora y no solamente en el cielo. Damos gracias por tu gran amor, gracias por permitirnos ser adoptados, gracias por la seguridad que tenemos en ti y gracias también no solamente por la seguridad de nuestra salvación, sino que también podemos estar seguros que el buen propósito por el cual nos rescataste de tinieblas a tu luz se va a cumplir y tú vas a hacer que nuestra vida sea para la alabanza de tu gloriosa gracia que nos concedió en el amado, en Cristo Jesús. Gracias porque tú pagaste un precio que nosotros jamás podríamos haber pagado por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque tú nos das, mediante tu Espíritu, sabiduría y entendimiento. Nos has equipado para conocer tu maravilloso plan y tu maravilloso propósito. Gracias, Señor, porque también sabemos que tú vas a reunir todas las cosas en Cristo Jesús, tanto las que están en el cielo como en la tierra. Y gracias porque podemos decir que somos herederos, predestinados por tu plan, para tu voluntad, y tenemos una esperanza segura en Cristo Jesús. Y una maravillosa bendición, una maravillosa señal que es el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos recuerda por quién fuimos salvos y para qué fuimos salvos. Gracias porque es para la gloria de tu nombre, Señor. Y tenemos esta seguridad y esta maravillosa confianza de ser un pueblo adquirido para tu alabanza. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo en nosotros. Y gracias por lo que vas a hacer. Gracias por los que se pudieron grabar de SEAM. Gracias por los que se pudieron conectar y por los que van a ver la grabación. Y te pedimos que nos sigas ayudando con mucha mayor pasión y entendimiento de tu palabra en estos estudios, Señor. Amén, amén. Amén. Don Jorge, un abrazo. Doña Isa, don Carlos, que no les pude dar inicio. Muchas Bueno, gracias. Buenas saludos de noches. aquí, de la Gracias. República de Bendiciones a Guadalupe. todos. Gracias a todos por Ay, conectarse. Un miren, abrazo. miren, qué increíble. Dios los bendiga más. Gracias. Qué bendición. Un Calvito. abrazo. Don Omar. Qué bendición. ¿Qué está